Eh, Buenas noches, Santiago. Para mí es un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poquito de la experiencia que se ha tenido acá en el fútbol ecuatoriano. Y a los profes que están acá, están muchos conocidos, compañeros que tuve en el club, compañeros que los tuve como docentes, como compañeros de aula. Y por qué no, de aquí hacer nuevas amistades, nuevas alianzas, intercambiar conocimientos, intercambiar conceptos, ya que yo creo que este es un universo de situaciones en la que nos vamos a encontrar a través de este bello deporte. Así que sí, está. No sé si se me escucha bien, profe. Sí, Henry, estamos claros en la recepción, perfecto. Si va a compartir Ya, algo, profe, está habilitada ya para sus diapositivas. sí. Perfecto, Henry. No sé si ya se compartió la pantalla, Santi. Sí, Henry, estamos. Perfecto. Bien, bueno, hay un poquito, estoy acá experimentando unas nuevas estrategias que me dijeron para que no haya corte del video y el audio, así que por ahí no me van a ver, está apagado la cámara del audio, pero donde está publicada la diapositiva esté claro, los videos van a desarrollarse con normalidad. Bien, buenas tardes. Ahora sí, bueno, el tema que habíamos conversado con Santi, un poquito dialogado de este proceso formativo que se pudo hacer que se ha podido hacer con la Liga de Quito en divisiones formativas, es presentarle todas las características y estructuras que hemos hecho hasta este inicio del finales del 2019 y hacia dónde vamos este 2020. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Henry Chávez. Soy preparador físico en la Liga de Quito desde el 2010 hasta la presente fecha. Nuestra institución, su historia y su estructura. Bueno, dentro de lo que cabe aquí en lo nacional, nosotros sabemos que es una institución que ha venido forjándose durante muchos años, ¿sí? Durante muchos años, podríamos decir, con una característica de buen fútbol, con un apodo como la bordadora, ¿sí? Entonces, todo esto nos conlleva su historia a que presente un excelente fútbol, ¿sí? Una estructura de juego más que todo, ¿sí? Y dentro de su historia tenemos a nuestro emblema del club, nuestro presidente, el señor Rodrigo Paz, quien es el que encabeza junto a su hijo de esta institución, junto a directivos de alto nivel, ¿sí? Que se han venido sumando periódicamente acá en la institución. Bueno, nosotros tenemos categorías, iniciamos este proceso desde la sub 10 hasta la categoría reserva, ¿sí? Toda esta estructura venía con un técnico y un preparador físico. Nosotros contábamos con un coordinador deportivo y un coordinador de preparadores físicos. Acá quiero hacer una mención especial a todos los entrenadores con los que pude compartir, porque creo que es muy importante ser recíproco con todas las enseñanzas y aprendizajes que uno tuvo. Hay muchas cosas que no están en los libros, hay muchas cosas que uno tiene que aprender con los actores principales, ¿sí? Con los actores principales que jugaron en la institución o en otros clubes que también pasaron
estuvieron técnicos que jugaron en otros equipos, también hubieron técnicos que no jugaron al fútbol, pero que estudiaron y tuvieron una preparación interesante y en la cual nos ha ayudado mucho esta institución a salir adelante. Un poquito de mi experiencia acá en divisiones formativas y en primera división. Yo llegué al club a la sub-11, pude hacer un proceso con los años 98, 99 y 2000 que hemos venido trabajando. Acá nosotros tuve la oportunidad de ingresar con Julio Kleiner, el coordinador de preparadores físicos, que trabajaba junto con el profesor Edgardo Bausa. Y posteriormente tuvimos como coordinadores a Walter Fiori, a Patricio Hurtado, a Juan Carlos Burbano. Y hoy estamos con un nuevo coordinador perdón, me olvidaba, Hernán Vaca. Y hoy estamos con un nuevo coordinador, Mauro Peralta. Bien, es importante para partir dentro de esta estructura, de este proceso de la preparación física, tener en cuenta de dónde partimos, cómo identificamos ese tipo de jugadores que nosotros vamos a recibir en el club, que nosotros vamos a proyectar en ese proceso. Nosotros analizamos junto a Byron Venegas, Paul Echeverría, que eran mis compañeros en esa época que iniciamos el Sistema Nacional Primerito de Educación Física, cómo estaba estructurado. Entonces, desde ahí nosotros partíamos nuestra planificación, para identificar a los individuos, a los jugadores que venían. ¿Por qué? Porque en ese entonces nosotros teníamos jugadores de la ciudad y jugadores de provincia, pero obviamente habían ciertas deficiencias en sus etapas coordinativas y motrices, ¿sí? Entonces, era muy importante tener claro este tema. Como segundo, el proyecto deportivo de la Federación Ecuatoriana. ¿Cómo están estructuradas selecciones formativas? Y tercero, la proyección de clubes locales con los cuales nosotros teníamos que competir, ¿sí? Y junto a estos tres aspectos que les había nombrado, el Sistema Nacional de Educación Física, el proyecto deportivo de la Federación con sus respectivas selecciones menores, la proyección de los clubes locales y nuestro proyecto de preparación física en la institución, ¿sí? En estos tres aspectos analizados, estudiados, llevo, gracias a la confianza de los entrenadores de turno y la directiva, comienzo a hacer un análisis, comienzo a hacer un estudio a nivel de Sudamérica, porque habían muchas interrogantes al esquema de cómo prepararlos físicamente, si realmente teníamos que hacerlos correr, teníamos que hacerlos saltar, teníamos que hacer los famosos alardes que estaban de moda en ese tiempo. Así que el primer país y los primeros equipos con los que yo pude tener contacto con esos profesionales fue en Perú, en el Club Alianza Lima y Universitario de Deportes. Encabezado con preparadores físicos como Quique Ramírez, como Freddy Prado. Sí. Perdón, si se me escucha, Santiago, ¿bien? Sí, Henry. Pedir a los profesores que están ingresando que apaguen los micrófonos nomás, del profesor Marcelo Valenzuela. Adelante, Henry. Okay. Bien. ¿Y por qué me voy a Perú? Porque habían tenía que ver características y idiosincrasia similar a las nuestras. Y obviamente, ¿por qué iba a esos clubes? Porque estaban coordinadores, había investigado
en internet que habían coordinadores que estaban dándole énfasis a sus divisiones menores. Entonces, decidí ir hacia Perú y de la misma forma también pude ir a la U de Chile, donde más adelante les voy a proceder a explicar todo el esquema como ellos trabajan. Fui a Colombia, en este Atlético Nacional, estuve en México, en el Club Pachuca, un club muy importante que le daba énfasis a su estructura con un centro especializado en entrenamiento en altura, que es muy importante. Así que si hay profes acá que están interesados del tema del entrenamiento en la altura, ellos tienen, el Club Pachuca tiene unos muy buenos estudios en su centro de investigaciones. Y en Argentina pude estar gracias a los profes que estaban en ese tiempo, a profe Bausa, a profe Julio Kleiner, poder conocer un poco lo que es Rosario Central y tener un proceso de estudio con Horacio Anselmi, coordinador del tema. En ese tema estaba en ese entonces en el Club Atlético Boca Juniors. Para partir, la idiosincrasia del jugador ecuatoriano. Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, el genotipo, ¿sí? Hay algo que nosotros debemos partir desde el núcleo, desde donde nace todo, para poder tener una estructura, un conocimiento del jugador, del futbolista, saber dónde y cómo poder trabajar, qué características podemos potenciar. Entonces, para eso nosotros evaluamos 3 tipos en su genotipo, ¿sí? El entorno, de dónde viene el chico, si viene de provincia, si es de acá de la ciudad, y nosotros por favor, si nos ayudan cerrando un poquito los micrófonos. Por favor, profesor, de los micrófonos, señor Marcelo Valenzuela, que está con el micrófono, no lo puedo desactivar. Ya. Muy bien. Sí. Entonces, nosotros identificábamos el entorno de dónde venía el jugador de provincia, jugador de la ciudad, y desde ahí ya íbamos nosotros seleccionando a cada grupo de jugadores para ir evaluando sus capacidades. El otro era la educación, qué tipo de educación tenían los muchachos para poder partir con un inicio básico y completo del tema cognitivo, ¿sí? Y obviamente el modo de vida que cada uno tiene en sus respectivos entornos. La genética. ¿Por qué es importante en el deporte la genética? Porque nos permite tener unos parámetros idóneos para poder analizar e identificar ciertos aspectos que me van a ayudar a mejorar el rendimiento de ese jugador. He puesto acá unos parámetros, los principales, ¿sí? La estatura, el sexo, el VO2 máximo, el tipo de fibras musculares. Algunos parámetros de la genética, algunos no son modificables ni entrenables, ¿sí? Por más, si genéticamente este deportista es de padres pequeños y sus hermanos y tiene una tendencia, nosotros no vamos podemos lograr con un tratamiento, sí, pero no vamos a lograrlo, por ejemplo, para direccionarle hacia un puesto tan importante como es el del arquero, ¿sí? Entonces, hay otros parámetros que son mejorables, como su capacidad, su VO2 máximo,
sus fibras, muscularmente, ¿sí? Ya que todos estos aspectos son considerables, vitales dentro del carácter aeróbico y anaeróbico dentro del futbolista. Entonces, el deportista nace o se hace. Siempre hay esta pregunta, siempre surge en un congreso o en una charla, ¿sí? Pues bien, al final vamos a ver si el deportista nace o se hace. El propósito de esto es analizar cuánto hay de talento y cuánto hay de esfuerzo. En un deportista, identificar hasta dónde se puede llevar al atleta a su máximo rendimiento. La genética deportiva. Existen diferentes investigaciones que demuestran que algunos genes pueden marcar la diferencia, ¿sí?, en parámetros relacionados en lo deportivo, ¿sí? Como puede ser la capacidad de transportar oxígeno, la masa muscular y obviamente los parámetros antropométricos. En esto nosotros tenemos dentro de nuestro experiencia con nuestros jugadores canteranos, tenemos uno de nuestros jugadores que fue vendido a México el año anterior, Anderson Julio, que dentro del recorrido promedio que él tenía por partido como extremo, tenía un recorrido de 11 kilómetros, ¿sí? Y su velocidad máxima de 32 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, la genética es importante al momento de identificar el deporte hacia donde lo queremos direccionar. Aquí en el deporte nosotros vemos las características de los deportistas, de jugadores, ¿sí? No solo en el fútbol, sino en diferentes disciplinas. Entonces, todo esto es importante, el tipo de los parámetros o características del genotipo del jugador, ¿sí?, al momento de identificar. Y el momento que evaluamos que los chicos son direccionados a cada deporte, hay algo muy importante que tiene que ayudarlo acá, que es su nutrición. Es la balanza de todo esto, porque el jugador genéticamente puede ser muy rápido, exquisito en fibras blancas, ¿sí? Pero si el jugador no tiene una excelente nutrición, un excelente estilo de vida, una excelente calidad de vida, no le sirve de nada. Por eso está en la cúspide lo que es el equilibrio y en una balanza lo que es la nutrición. Acá les he puesto la edad relativa. Les puse algo que lleva muchos años, esta imagen ya. Esta imagen la tengo desde el 2008, cuando estuve en el Club Deportivo Espol en divisiones formativas. Igual. La edad relativa. ¿Sí? La edad relativa. Acá podemos ver los jugadores que nacieron en enero y en diciembre, ¿sí? Este estudio tiene varios años y les puse, realmente hay estudios actuales, pero no quería envolverles, complicarles, podríamos decir la palabra, con todos los estudios, porque yo creo que de aquí con esto muchos de ustedes van a investigar, ¿sí? Y hay un estudio que hicieron de la edad relativa, Europa versus Sudamérica, ¿sí? Es muy bueno, les recomiendo. Edad relativa, hicieron unos especialistas españoles este estudio, así que les recomiendo que puedan consultar en el internet, ¿sí? Podemos ver ahí la cantidad de jugadores. En enero 46, febrero 39 y así en forma descendente hasta que tenemos 1 en diciembre, ¿sí? Entonces, las habilidades motrices básicas, las habilidades motrices básicas, ¿será que le damos importancia o no? Bien,
es de mucha importancia. Es por eso que yo en mi primera lámina le decía que con el grupo de preparadores físicos de ese entonces analizábamos el Sistema Nacional de Educación Física, porque si no nosotros como preparadores físicos en una sub-12 no los podíamos enseñar habilidades motrices deportivas si no habían consolidado las habilidades motrices básicas. ¿Sí? Para esto, aló, aló. ¿Me escucha? Sí, a la perfección, Santi, Henry. no sé si se me escucha, por favor. Sí, Henry, sí te escuchamos. Perfecto. Ok. Bien, entonces, no sé, se me trabó acá la diapositiva. Bien, entonces, en el 2010 brinca un video donde un especialista, un loco, comienza después de tantos años de historia que tuvo en la Argentina, con la selección de Chile, que revolucionó mucho, va al Olympique de Marsella y nos encontramos con esto. Este entrenador es Marcelo Bielsa. Mandó organizar, armar, ¿sí?, un campo para desarrollar o estimular o consolidar o entrenar. Nos surgen varias hipótesis, varias interrogantes acá. Sí, miren, es un equipo profesional realizando equilibrio en una viga, sí, desarrollando destrezas motrices básicas. Ya creo que no hagan bullshit. Mejor, ya mandé mis documentos, todas las fotos. Son modos de ejercitaciones, modos de diferentes características le pueden tomar en cuenta los diferentes preparadores físicos, entrenadores. Pero básicamente partimos desde la base, desde lo que necesitamos mejorar. Muy bien. Entonces, la importancia de las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices deportivas dentro del fútbol. ¿Por qué son tan importantes? ¿Sí? Dentro digamos, de esta ruta de, no sé, realizar pasantías, intercambiar, me topé con dos clubes importantes, como es el Club Universidad de Chile, donde ustedes pueden ver en la parte inferior imágenes del campo de desarrollo de sus habilidades, del campo motriz que lo llamaban ellos. Miren, tenemos las vigas de equilibrio, ¿sí? Tenemos los pasajes, tenemos para trepar, tenemos para desarrollar lo que es la lateralidad. Y acá en Pachuca, me encontré, tengo el agrado con el profe Arauz, un especialista en motricidad, graduado en una de las universidades en Portugal, en Lisboa, donde doy especialistas, ¿sí?, en lo que es la motricidad deportiva. Con estos antecedentes, con estas rutas investigativas que se puede mapear, ¿sí? Pero ya tocando este territorio,
Y con tantos objetivos puestos en el club, nuestro gerente deportivo, Santiago Jacome, logró crear esto, una cancha dinámica, ¿sí? Patentada por nuestro gerente y por el club. Pegadas, tenemos bueno, acá estamos observando un calentamiento, ¿sí? Previo a los remates, ahí tenemos arcos, tenemos para los pases, tenemos diferentes aspectos para entrenar y mejorar. Bien, ahora sí partimos con lo que es el rendimiento, la estructura que armamos en ese entonces para el rendimiento físico-motor del deportista infanto-juvenil, ¿sí? Partimos desde las habilidades motrices básicas para desarrollarlas. Primero, identificar, analizar y desarrollarlas. Como les había mencionado, era muy importante el entorno de dónde venía ese chico, si era de provincia o si era local. Bien, ustedes podemos ver uno de nuestros trabajos principales general de entrada en calor. Era un método con globos, ¿sí? Donde nosotros hacíamos una entrada en calor general y específica. Ya íbamos trabajando por puestos, ya íbamos trabajando también por grupos especiales para ir mejorando en cada aspecto. También teníamos trabajábamos ya el desarrollo de la habilidad y su estructura, de la habilidad motriz deportiva, como ustedes pueden ver en una de la imagen. Usábamos llanta, usábamos todo lo que nos podría ayudar a mejorar ese rendimiento físico-motor, ¿sí? Acá tenemos un video donde los chicos desde los 11, 12 años, ¿sí? En todo aspecto, en todo sentido, nosotros incluíamos la familiarización no solo con el movimiento, sino con el implemento con el cual él iba a trabajar o iba a desarrollarse en todo su proceso formativo, ¿sí? Teníamos la calidad de movimiento, era muy importante corregir esto, ¿sí? Para tener una capacidad coordinativa eficiente, ¿sí? Para de esta manera poder consolidar, ¿sí? Y efectuar las capacidades físicas. Una vez con todos estos aspectos trabajados, la habilidad motriz básica, la habilidad motriz deportiva, la calidad del movimiento, la capacidad coordinativa, para poder llegar a trabajar de una manera idónea, planificada y estructurada las capacidades físicas. Acá tenemos el desarrollo, diferentes ejercicios, diferentes habilidades básicas que les hacían, permitían que ejecuten los jugadores, ¿sí? Todo esto conlleva ¿a qué? A una clasificación. En esta clasificación nosotros la dividimos en tres: motricidad, capacidad y habilidad, ¿sí? Dentro de la motricidad, la capacidad que va a tener el individuo para desarrollar cierta habilidad, ¿sí? Dentro del deporte. Y esto le va a ayudar a que desarrolle sus capacidades coordinativas, cognitivas y físicas, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para consolidar la habilidad básica y la habilidad deportiva, trabajando de manera planificada. Tenemos tres etapas dentro de las habilidades deportivas en el fútbol,
¿sí? Nosotros trabajamos con una etapa de generalización de ejercicios, movimientos específicos de acuerdo a la posición de cada jugador, y de acuerdo a la posición de cada jugador identificábamos qué aspectos teníamos que mejorar en cada jugador, ¿sí? En nuestra segunda etapa de concentración y diferenciación influía mucho la capacidad cognitiva, ¿sí? La capacidad cognitiva, juegos específicos de concentración para que el deportista pueda identificar de mejor manera y estructurar en su juego, en su movimiento, las aplicaciones que se... La tercera etapa de consolidación y profundización. Esta etapa es la más importante porque es la etapa que nos va a ayudar, ¿sí?, a que los muchachos cierta habilidad sea pulida, ¿sí? De la siguiente forma y la siguiente manera les he estructurado con videos y conceptualizaciones de estas tres etapas que hemos podido trabajar dentro del proceso formativo en la Liga de Quito. Nuestra primera etapa de generalización o etapa inicial, ¿sí? Acá podemos ver movimientos inseguros, falta de coordinación, gasto energético elevado, acciones musculares imprecisas, ¿sí? Todos estos aspectos, todos estos aspectos que les acabo de nombrar, tenían diferentes valoraciones que nosotros formábamos los baremos para poder evaluar y identificar si la planificación que estamos llevando está surgiendo efecto o no. Entonces, ya después de la etapa de generalización o iniciación, tenemos la primera etapa ya dentro de lo que es el fútbol. Miren, movimientos no fluidos. Exacto, no fluidos, acciones musculares innecesarias, mayor gasto energético y muchos errores importantes. Ahí podemos ver los errores importantes. Todo eso es evaluado, todo eso era corregido en su entonces. ¿Por qué? Como podemos ver en el video de la parte inferior, hay muchos errores importantes ya en una categoría grande, ya con jugadores grandes, que en el mismo periodo que estábamos, venían chicos a prueba, venían chicos que no habían sido parte de un proceso, no habían realizado, mejor dicho, un proceso formativo sub-12, sub-14, sub-16, ¿sí? Entonces veíamos que estos aspectos eran comunes en ese tipo de jugadores. Ya en la etapa de concentración y diferenciación, hay un mejoramiento de la coordinación, un dominio de la estructura, acciones musculares más específicas, pocos errores principales, y hay un menor gasto energético, que es lo más importante al momento de jugar al fútbol, al momento de realizar un control, un pase, ¿sí? Por eso es importante todos estos aspectos, desarrollarlos para poder mejorar la técnica, ya que en edades tempranas es muy importante, es donde se debe trabajar mucho la técnica, ¿sí? Entonces, pero para que sea un gesto bien grabado y sea identificado y que al jugador no le cueste, que el jugador, el chico o el niño no se aburra de eso, nosotros tenemos que ayudar desde nuestro lugar de trabajo como preparadores físicos a consolidar todo lo que les he mencionado. Acá podemos ver los videos, ¿sí? Miren. Todos los aspectos que les mencioné en diferentes categorías, comenzamos a trabajar el desarrollo de las habilidades motrices en la deportiva y podemos lograr esto, ¿sí? Un mejoramiento de la coordinación, ¿con qué? Con lo específico, para que puedan dominar la estructura muscular
Excelente, muy bien. Y con acciones musculares específicas. Un pase, un control, una buena orientación, un buen perfil, ¿sí? Y con pocos errores principales. Podemos observar que sí hay errores, pero son pocos, ¿sí? Ya esto me permite un menor gasto energético. Muy bien. Ya en nuestra segunda etapa hay un mejoramiento de la coordinación. Claro, podemos tener una calidad de ejecución de movimientos siempre y cuando se haya realizado ese trabajo que les acabo de mencionar, consolidando, ¿sí? Ya para realizar acciones específicas de trabajo. Mire, coordinación, aceleración, desaceleración, cambios de dirección y lo más importante, la ejecución del pase en este caso, ¿sí? Muy bien. Y ahora, ¿por qué el dominio de la estructura? ¿A qué me refiero al dominio de la estructura? ¿Sí? Al dominio cómo yo puedo desarrollar e interpretar, ejecutar una acción coordinativa, ¿sí? Pero le hemos dado herramientas al futbolista para que estos ejercicios los puedan ejecutar de una manera correcta, de una manera importante, ¿sí? Acá nosotros, no sé si se fijan, hay en el gráfico hay la posición de las dulas, ¿sí? En el primer grupo está un trabajo para estimular el perfil inhábil de cada jugador, ¿sí? Para los izquierdos, para los derechos. En el tercer grupo, más al fondo, podemos ver que hay, ese grupo estaba planificado trabajar para los diestros. Teníamos jugadores diestros como Johan Julio, Darley Carabalí, Jordi Alcíbar, ¿sí? Que nos permitía realizar entrenamientos diferenciados dentro de la misma sesión, sin necesidad, ¿sí? Sin necesidad de distorsionar el trabajo, la hora pautada en el trabajo, en el entrenamiento y obviamente respetando los tiempos para que el técnico tenga el mayor tiempo de trabajo. Bien. La segunda etapa. Miren, cómo vamos de etapa, consolidando ciertos aspectos, que lo único que nosotros queremos es que exista un menor gasto energético por no saber moverse, ¿sí? Por no saber tener una estructura que le permita mejorar su tiempo, su reacción, su capacidad y su calidad de gesto, de movimiento y su gesto técnico. Aquí tenemos uno de nuestros jóvenes. Exacto, muy bien. Sí, ese jugador es Johan Julio, hay un menor gasto energético. Este jugador es Jefferson Arce, campeón sudamericano junto con Jordi Alcíbar. Sí, todos estos aspectos, todas estas situaciones que les acabo de mencionar, que podemos trabajar, es para consolidar el objetivo de tener una efectividad al momento de esto, ¿sí? Si vamos con los arqueros, si vamos con los centrales, si vamos con los laterales, con los mediocentros, con los extremos, con el centro delantero, ¿sí? Todos estos aspectos nos va a ayudar a mejorar la efectividad, ¿sí? ¿Y cómo mejoramos todas estas acciones, todo, en esta etapa del fútbol? ¿Cómo mejoro la lateralidad? ¿Cómo el dominio de la habilidad? Los movimientos reales de competencia, cómo mejoro la fluidez de movimiento. Acá tenemos.
Bien. De esta manera trabajábamos, ¿sí? Por grupos, ¿sí? Por grupos. Acá tenemos el trabajo de los volantes de contención y vamos corrigiendo. Un dominio de habilidad, fluidez de movimiento y dominio de la estructura. Movimientos reales de competencia, ¿sí? Anticipos, pase, control. ¿Sí? Todos estos aspectos son entrenables, pero ¿a todos les hacemos estos ejercicios? No, no. Cada categoría, tiene una habilidad consolidada a la cual nosotros tenemos que potenciarla, a la cual nosotros tenemos que mejorarla. Por eso, cada categoría, de acuerdo a su edad, tenía sus contenidos, sus ejercicios para trabajarlos y desarrollarlos. Acá podemos ver, ¿sí?, cómo realizábamos dentro de acciones específicas con los delanteros, trabajo con nuestros delanteros para mejorar, potenciar sus habilidades deportivas con movimientos reales de competencia, ¿sí? Acá nosotros, para la fluidez de movimiento, muchos de los chicos, mucho de nuestra realidad, tenemos muchos jugadores que cuando llegan a categorías superiores, es muy difícil que su pierna inhábil, ¿sí?, en una acción de juego directo puedan ejecutar dentro de un partido sin problema, porque siempre buscan perfilarse al lado hábil de ellos, ¿sí? Muy pocas veces los jugadores se atreven a pegar con el lado, su pierna inhábil. Entonces nosotros desarrollamos un método unos ejercicios con un método como el que vamos a ver para desarrollar esa fluidez de movimiento de sus piernas inhábil. Sí. La tercera etapa, consolidación y profundización. Acá hay un alto grado de coordinación, una automatización del movimiento, acciones musculares específicas, un mínimo gasto energético, errores no importantes y una posibilidad de creación, ¿sí? En el primer video vamos a observar un trabajo específico con una automatización específica de movimientos. Este es nuestro defensa central, Kevin Minda, ¿sí?, entrenando la parte coordinativa para consolidar el tema de retroceso con la tecnología de FitLider, ¿sí? Pero para ello, en la imagen inferior, vamos a ver, ¿sí?, aspectos que se trabaja previo a ello. En el video de la parte superior estamos viendo ya un futbolista en primera división como fue Kevin Minda, consolidado con todas estas tres etapas, ¿sí? Y para consolidar tenemos que pasar con todos estos aspectos que les acabé de mencionar. Una combinación de movimientos dentro de un partido de fútbol en el alto rendimiento. Y voy a entrar a mi... Johan Julio, su hermano Anderson Julio, Alfred Intriago, muchos juveniles han realizado muy buenos goles, ¿sí? En ciertos aspectos
en ciertos aspectos ha ayudado. Como les mostraba en una imagen, la parte genética es muy importante, siempre y cuando sea ayudada, planificada, estructurada y sobre todo dosificado de acuerdo a sus capacidades, a lo que usted ha identificado. ¿Sí? En la parte inferior son trabajos específicos, generales, toda una combinación de movimientos que en divisiones formativas vamos estimulando, vamos desarrollando para que puedan consolidar esa combinación de movimientos. Sí. Santi, no sé si estoy yendo muy rápido, si se escucha claro o no, por favor, ayúdeme. Escucha, sí, claro, Henry, la verdad ejemplo es entendible por todo lo que estamos pasando en internet, también está desde hace rato, estaba lento también. Yo comparto unas clases, igual mi plataforma estuvo pesada que tuvimos que suspenderla igual hace tiempo, entonces es entendible, Henry, adelante. Los videos se van así trabadito como está, pero escuchamos perfecto y es entendible. De todas maneras, en el panel de preguntas vamos a estar todos sacando dudas, inquietudes. ¿Alguien quiere preguntar cargas de trabajo, a qué edad, aspectos fisiológicos, biomecánicos? Todos vamos a estar participando. Adelante, Henry. Ok. Bien. Comprar tres, después tiene que para comprar los otros tres que hago. A ver. Se me colgó acá la diapo. Un ratito, por favor. A ver, permítame leer los mensajes un ratito para poder seguir. No sé, saben los videos, sí o no más. Bien. Nosotros buscamos con esto tener cada día, con esto que estructuramos en este proceso formativo que les cuento, salieron ya muchos jugadores que trabajaron con esa estructura, ¿sí? Nosotros buscábamos siempre un alto nivel de ejecución. Yo creo que a eso estamos llegando. Yo creo que a eso van a llegar ya con su madurez deportiva muchos jugadores, con la repetición de acciones, con la repetición de, perdón, con la acumulación de partidos, de juegos, de minutos, ¿sí? Van a llegar a llevar un alto nivel de ejecución. Acá les puse un video donde nos muestra un alto nivel de ejecución. Un jugador que acá costó mucho traerlo y obviamente es por este tipo de cosas que marcan muchas veces los extranjeros, ¿sí? Que marcan muchas veces los extranjeros. Por este tipo de cosas, por este tipo de situaciones marcan diferencia. Entonces nosotros, los entrenadores nacionales, extranjeros, todos los entrenadores buscamos llevar al alto nivel a cada deportista, a cada jugador que nosotros entrenamos. Hoy en día ya hay muchas herramientas que nos ayudan a esto, ¿sí? A controlar las cargas, a controlar las acciones inespecíficas, como en este caso son los GPS, ¿sí? Muy bien. Y
obviamente nosotros en las tareas principales de fútbol tenemos una familiarización del entorno con una reproducción o repetición de movimientos con acciones combinadas, ¿sí? Y con estimulaciones estereoceptivas. ¿Para qué? Para llegar a lo que les mencioné en la diapositiva anterior, ¿sí? A la alta ejecución, a la ejecución perfecta del gesto deportivo, del gesto técnico, ¿sí? Es importante la parte cognitiva, ¿sí? Es importante la parte cognitiva, realizar juegos de coordinación, acciones donde el jugador tenga la posibilidad, ¿sí? De decidir, sobre todo de decidir, porque el fútbol es un deporte de toma de decisiones. Muy bien. Ahí lo pudimos observar a Yorcaer Reascos, uno de nuestros jugadores, año 99, que hoy en día está en el fútbol mexicano. Acá tenemos otra familiarización. Muy bien. Reproducción, repetición de movimientos, acciones combinadas. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo trabajaban, profe, la parte aeróbica, la parte anaeróbica? Porque no todo debe haber sido solo desarrollo motriz. Yo les había mencionado en una de las diapositivas, la habilidad motriz básica, la habilidad motriz deportiva, la calidad del movimiento, la capacidad coordinativa. Todos estos aspectos me van a ayudar a mejorar cada capacidad física que yo trabaje, ¿sí? Y dentro de esto, nosotros trabajábamos con una secuencia de pases o rueda de pases, pero nosotros básicamente le hacíamos secuencia de pases direccionado hacia que nosotros necesitábamos que el jugador desarrolle y perfeccione. Acciones específicas de fútbol, acciones específicas de partido, tiempos reales de recorrido, acciones de pausa, acciones de freno. Su entorno y la familiarización. Miren, acá ya tenemos ejercicios específicos con una categoría como la reserva. Acá nosotros potenciamos ya en esta categoría lo que es la efectividad. Un problema grande del fútbol, no solo nacional, sino internacional, ¿sí? Es exquisitez técnica, ¿sí? Hay ciertos jugadores que llegan a sumarse, ¿sí? Que capaz no realizaron el proceso formativo y tienen errores específicos, ¿sí? Que se pueden mejorar, sí, pero ya no le podemos mejorar a un 100%. Ya esa mejoría es a una menor escala. La estimulación estereoceptiva, en este aspecto puede ser, ¿sí? Ayudada con la tecnología o buscamos miren qué difícil le resulta a un chico en el video de la parte derecha inferior, ¿sí? Realizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, toda esta estimulación estereoceptiva se le puede, en este caso, he puesto con la tecnología del FeedLider, que es la que yo trabajo, ¿sí? Hoy en día. Y esto se puede realizar con platos. Hay videos como este ejercicio que no tiene una luz para apagar, pero tenemos los platos, ¿sí? Y de esa forma hacemos una estimulación estereoceptiva. Jugadores canteranos que han tenido la posibilidad de salir campeones nacionales del 2018, vicecampeones nacionales del 2019 y campeones de la Copa Ecuador del 2019.
pido mil disculpas, esa falta ortográfica. Sí, la posibilidad de que haber podido vivir en lo personal estos 3 logros, para mí es muy importante, porque mi estudio, mi análisis, el salir de mi zona de confort para poder conocer otras realidades, ir a otros países, a otros clubes, otras instituciones, otros profesionales e intercambiar información, para mí fue muy valioso en lo personal y para la institución. Yo creo que para su hinchada y toda la gente que vivimos esto del deporte es muy beneficioso, ya que lo único que nos permite es cada día buscar, mejorar, estudiar, prepararse para que cada vez el error sea mínimo, para que el lugar donde estemos, nosotros muchas veces, yo llegué en 2010, pero el que estaba el 2009, el 2008, el 2007, sí, el 2000, hacia abajo, logró muchas cosas para que nosotros en esa década que arrancamos en el 2010 podamos conseguir muchas cosas. Por ellos y todo esto yo soy muy agradecido a entrenadores nacionales y entrenadores extranjeros, porque sin esas situaciones no se hubiese podido llegar a conseguir muchas cosas como estas. Bueno, hoy en día ya existen test funcionales en el fútbol. Bueno, siempre han existido, pero estas son más específicas, ¿sí? La mayoría, en la etapa que pude ir recién a Atlético Nacional, con su director de capacidad física y movimiento, como es el profe Carlos Tavares, ¿sí? Trabajan mucho con el FMS, ¿sí? Y les he puesto estos tipos de test para que ustedes puedan investigar, y son muy importantes porque lo que yo les hablé, ¿sí? Estaba basado en lo que es la educación física, basado en sí, lo que nosotros queríamos potenciar en 3 etapas a esos jugadores. Hoy en día, estos test funcionales que les dejo aquí en esta lámina, les recomiendo. Yo estas diapositivas les tengo que entregar a un grupo también de entrenadores que les puede compartir. Yo les voy a compartir este PDF, ¿sí? Para que ustedes puedan investigar estos test. Muchas gracias. Todos estos aspectos acá les muestro unas imágenes de lo que es nuestra institución. Hoy en día tenemos un grupo de trabajo muy especial. Tenemos un especialista, un Sport Science en GPS, encabezado por nuestro preparador físico chileno, Marcelo Cabezas, con un especialista en GPS como lo es Luis Vega, de nacionalidad chilena, Fabián Moncayo, que está como su ayudante. Yo tuve la posibilidad hasta el 2019 manejar el tema de los GPS en la institución. Hoy trabajo con ellos, son especialistas, ¿sí? Es lo que uno debe encaminar, es lo que uno tiene que autoevaluarse, ir conociendo muchas cosas, porque hoy en el fútbol no podemos ser todólogos, tenemos que ser especialistas en algo. Y yo, en lo personal, quiero ser un especialista en mi rama, en lo que es la preparación física. Y para eso tengo que saber mucho desde el núcleo, desde el ADN, qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que puedo trabajar. Les puse ahí una imagen. La institución trabaja con los GPS. Hoy tenemos los CATPU, tenemos una Allergy, que es una máquina que nos ayuda en la recuperación de los jugadores, una máquina antigravedad, ¿sí? Tengo una imagen que para mí me llena mucho de orgullo, el poder haber trabajado o verle entrenar
Antonio Valencia y tenerlo dentro de este grupo de entrenadores que hoy estamos en el 2020 encabezados por nuestro técnico Pablo Repeto, como es Antonio Valencia. A todos los jugadores, a todos los deportistas que iniciamos, siempre buscamos darle lo mejor, la excelencia, la calidad, para que lleguen donde pudo llegar este señor, a poder consolidarse un equipo grande en Europa. Muestra de ello, para todos los jugadores y todos nosotros entrenadores, vemos que sí es posible, pero trabajando, esforzándonos, ¿sí? Abajo tenemos lo que es nuestro gimnasio, nuestra área médica y el departamento de análisis de rendimiento. Les agradezco mucho, espero les haya servido, espero más que todo les haya despertado ciertas inquietudes para que aquí a futuro muchos de ustedes puedan ser mejores en cada área que ustedes se desempeñen. Les agradezco mucho, Santiago, esto es todo. Espero haya estado entendible y si arrancamos del tema de preguntas, cuando quieras. Claro. Y muy agradecido, Henry, la verdad, una persona, un gran profesional. Un poco difícil el tema de los videos, que no se pudo resaltar bien, pero fuiste muy claro, conciso en el tema. Y hoy por hoy podría decir, ejemplo, que eres un modelo a seguir dentro de los preparadores físicos ecuatorianos que estamos en el fútbol, involucrados en todo lo que es tema profesional, formativo. Hay gente que están acá, fútbol amateur, femenino, todo. Entonces, les invitaría a las personas, si desean hacer algún tipo de pregunta, ahora entrar a un diálogo específico, tal vez alguien quiere preguntar algún tipo de trabajos o cargas fisiológicas en edades tempranas, cualquier cosa el profesor les puede ayudar. Ejemplo, muchos de los profesores tienen dudas en las aplicación de fuerza en los niños, trabajo coordinativo, tantas cosas. Entonces, las personas que quieren hacer las preguntas, con gusto para irles despejando cualquier inquietud. Bien, Santiago, también quería mencionarle a un profe que está acá en el grupo, como es José Luis Revelo, quien también es partícipe de esta locura, de todo esto que les acabo de mencionar. Con él trabajamos en el Colegio Borja 3 y en el Club Deportivo Espoli, a profe Revelo. Sí, un tipo muy capaz, como toda la gente, todos los entrenadores que tenemos, pero a cada uno nos va marcando en el camino un amigo. Así que estoy presto para alguna consulta, alguna pregunta que quisieran o alguna inquietud que tengan los compañeros. Y claro, tengo una pregunta. Me dice, ¿qué características específicas evalúan a los jugadores en la sub-15 desde el punto de vista físico? Ya. Las primeras características son la parte técnica. La parte técnica para de ahí partir a la evaluación de su estructura física, la posición en la cual él puede jugar, ¿sí? Y de ahí nosotros hacemos una evaluación de motriz, si ese jugador en esa posición le va a poder mejorar ciertos aspectos. Nosotros le damos una carga física para poderle trabajar dentro del grupo. Obviamente nosotros dividimos, un ejemplo, en la sub-15. Generalmente te vienen chicos que capaz no estuvieron en la sub-11, en la 12, no fueron parte de ese proceso, pero que su biotipo es muy bueno y nos puede servir en un puesto específico que estemos buscando. Entonces, todo eso a nosotros nos ayuda a evaluar. En esas edades, en la 15 y 16 años, es una edad muy importante y muy dura, porque están en una etapa donde están dejando de ser adolescentes y ya quieren ser ya adultos, ¿sí? Entonces, es una etapa que tienes que lidiar con todos esos aspectos. Claro, muy claro tu pregunta. ¿Qué tipo de carga se puede utilizar con la categoría sub-10 y sub-12? Bien.
en la sub 10 y en la sub 12 hablamos de cargas, sí, el tema de planificar el volumen, las intensidades de los ejercicios, sí, tienen que ser moderadas, porque recordemos que si usted graba un gesto mal grabado a edades tempranas, sí, es muy difícil corregirle a futuro. Usted la parte física a los 10 años no es la esencial. Usted la parte física, muchas veces el padre de familia dice, vea, profe, hágale correr que está gordito. Mentira. Usted dele una buena alimentación. Estructúrele un plan nutricional. Entonces, no es que yo le hago aeróbico, le hago pasadas, no. Primero, vamos desde la alimentación. ¿Se está alimentando bien? Sí. Segundo, de acuerdo a las características de los jugadores que usted tenga en la sub 10, en la sub 10, en la sub 12, armo yo mi sesión de trabajo. Antes de hacer los espacios reducidos, se aburren los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué se aburren los chicos en los espacios reducidos? Porque no tienen esa calidad técnica, porque se les va el balón. Y el que sí es técnicoso le dice, oye, pero toca, pues, y el chico se aburre. El chico dice, no, soy malo, y cognitivamente lo vamos matando. Entonces, antes de hacerle una carga física a los niños, ¿sí? Obviamente que hay que controlar, No puede ser más allá, en un ejemplo, en espacios reducidos, no puedes hacerle de acuerdo a las dimensiones. Si hacemos en unas dimensiones pequeñas, no le puedes hacer 5 minutos, 10 minutos. Si las dimensiones son pequeñas, tengo que realizar en menor tiempo. ¿Para qué? Para poderle corregir, para que vaya familiarizando, para que el chico vaya captando cada movimiento. Eso, Santi, no sé si... Muy clara tu pregunta, Henry. ¿Alguien más que desee preguntar alguna? ¿Alguien puede participar en el panel? ¿Alguna duda, inquietud? Que este tipo de charlas es para eso, para resolver inquietudes. O a la vez lo que dijo Henry, tener interrogantes. Buenas noches, profe Henry. Hola, Sí, Cristian. ¿cómo está, amigo? Sí, más que una pregunta, pedirle de favor si es que la presentación que hizo usted nos puede enviar mediante el profe Santiago, si no es mucha molestia. Sí. Sí, con mucho Por gusto. favor, para que el Sí. profe para que el profe nos comparta en el grupo, tenga la onda. Muy amable, gracias. Sí, Cristian. Ok, encantado. Santiago, acá me hace una pregunta. ¿Qué tipos de test se manejaría para evaluar la parte técnica del deportista Carlos Moreno? Sí. Mira, los test, como los test nosotros podemos generalizar y podemos hacerlos específicos, de acuerdo a lo que tú quieras mejorar, de acuerdo a la estructura, a la planificación, de acuerdo a la metodología, de acuerdo al proyecto institucional. Todos esos aspectos tenemos que tener en claro, ¿sí? Y la batería de test nosotros vamos evaluando de acuerdo a lo que nosotros vamos a mejorar, ¿sí? El pase, la recepción, el control, la habilidad, control orientado, pase a ras de piso, a media altura, todos estos aspectos enumeramos, ¿sí? ¿Para qué? De esta forma nosotros tener nuestros propios valores, ¿sí? Nuestras propias valoraciones y armar nuestros baremos, ¿sí? Muchas veces en la parte física y en la parte técnica nos fijamos mucho y quizás antes había ese error, por llamarlo así, había ese error, que nosotros decíamos, mira, pero en velocidad lineal en Argentina corren así y esta es la puntuación. Y veníamos y queríamos que los nuestros corran y lleguen a esa puntuación. Hay que diferenciar un poquito porque
Miren la descendencia de los argentinos es europea, ¿sí? Igual como Uruguay y muy poco en otros países hay esa descendencia, pero llevando a nuestra realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que comenzar a ser más participativos e investigativos. ¿Para qué? Para poder comparar, ¿sí? Tener un universo de evaluaciones nuestras. Ah, mira, mis defensores en la sub-10 corren tanto. Y las puntuaciones no tienen que ser nada del otro mundo. Control de pase, del 1 al 10. Enumerar. Saber, y eso también hay que tener en la metodología de trabajo, ya debe estar estructurada. ¿Cuánto de puntuación le vamos a dar al control de borde interno con pase a media altura o a ras de piso? ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos hay que controlarlos para que ustedes puedan realizar esos baremos y a futuro ir comparando con las futuras generaciones. Muy interesante. Mira, Henry, quiero preguntarte algo. Si queremos mejorar el rendimiento luego del desgaste del glucógeno en las fibras musculares blancas, ¿cómo lo recupero al deportista ya que se encuentra en un encuentro después del deportivo? Que me envían la pregunta. Oscar Orbe. A ver, sí, justo. Luego del desgaste del glucógeno en las fibras musculares blancas, ¿cómo recupero al deportista que se encuentra en el encuentro deportivo? O sea, dentro del partido queremos recuperar. Dentro del partido queremos recuperar. Bueno, post partido es importante también la recuperación del futbolista. Sí, en este tema todavía no hay algo que le supere. Primero voy a ir a lo lejos. No hay algo que le supere en la recuperación, no solo de fibras rápidas, fibras rojas al deportista, sino en sí, después de un partido, una sesión de entrenamiento extenuante, el sueño es el mejor reparador y el mejor recuperador. De ahí hay estructuras y formas de recuperar mediante el hielo, la zona húmeda, ¿sí? El masaje, pero sobre todo es importante la ingesta de carbohidratos, ¿sí? La ingesta de proteínas después. Por eso uno de los pilares fundamentales es la nutrición, ¿sí? Uno de los pilares fundamentales es la nutrición. Sin dejar al lado, después del partido, la hidratación. De acuerdo al modo de trabajo, de evaluación que tenga el profe, el entrenador, nosotros pesábamos para ver cuánto había perdido de líquido ese deportista. De esa forma ir equilibrando, ¿sí? Compensando mejor el gasto energético. Este tema, Henry, que tú estás trabajando, son temas muy complejos, pero es muy fundamental. Aquí en Salen se encuentran varios profesores en la etapa de formativas. Algo que tú acabas de mencionar, la recuperación en la personal, en lo propio, lo que cada uno aplica, la guía de orientación nutricional importante. De ahí viene un buen descanso. Ojo, tenemos dos tipos de sueños, el fisiológico y el biológico, entonces tenemos que saber cómo descansar. Aquí hay un error de los padres de familia. Si tú a tu hijo no le haces acostar 10 y media o máximo en la noche, tu hijo no va a tener un descanso preciso en el sistema neural y no va a poder levantarse bien, algo que les va a tener todo el día cansado, tanto en el estudio mental como el rendimiento. Y lo que tú acabas de mencionar, Henry, la hidratación. Muchos estamos equivocados en este tema, un tema muy complejo porque pensamos que tomar agua ya estamos hidratados. Y hay que tener en cuenta que nosotros perdemos una gran cantidad de sodio y potasio, que son los electrolitos. Entonces, este tema, bueno, nosotros en el ámbito profesional manejamos, tú sabes, el tema de hidratación, que estamos viajando costa, sierra, llano, altura, se maneja muy, en la preparación física es importante para el club de primera, pero los chicos que no tienen el recurso económico, no tienen a veces para un Gatorade o tantas cosas, ¿cómo podrías, de ejemplo, tú aplicar este tema para que ellos puedan recuperarse bien en el tema de la hidratación? Hablando en el tema de la supercompensación ya del tema físico. Sí. A ver,
todos estos aspectos, mira, yo pude trabajar en Espoli, sí, y nosotros viajábamos a Guayaquil, a Manta, a Cuenca, a veces del mismo día, a veces había para ir a un hotel, pero ya después nos tocaba viajar de un día para el otro, ¿sí? Entonces, todo esto es planificación y muchas veces a ti como entrenador te toca meter la mano al bolsillo, meter la mano al bolsillo y es algo que nosotros, es una inversión donde tú le vas a educar a ese futbolista, a ese deportista, que es importante después del partido, porque muchas veces a nosotros nos pasaba que a los chicos nosotros les pedíamos que lleven hidratación y lo primero que llevaban en su mochila eran papas fritas, snacks, pero snacks para picar, no el snack que hoy los nutricionistas lo llaman un sándwich, una barra energética, una manzana, una fruta. Es muy complejo. Y nosotros que realizábamos, justo está acá también el profe que yo trabajé en Expo, el profe Revelo, comprábamos nosotros y armábamos, comprábamos los Gatorade en polvo cuando podíamos, si no, preparábamos la agua de panela con limón que muchas veces, hoy en día es preferible tomarla en el entretiempo. Hoy nosotros tenemos nuestra médica deportóloga en formativas y nos explica eso. ¿Por qué? Por la ingesta de los azúcares naturales que hay y todo eso y que me va a ayudar a reponer algunos electrolitos. Pero ya después del partido, mira, lo más importante que yo recomendaría y que no, bueno, después que pase esto, ¿no? Este tipo de pandemia. Y antes nosotros realizábamos ¿qué? Profe, usted, $2 de guineos. ¿Por qué? Porque ya les decíamos a los chicos, cada uno traiga un plátano, una manzana, una naranja. Y no todos llevaban. Entonces nosotros nos tocaba eh, llevar ese tipo de potasio, ¿sí? Para ayudar en cierta forma a nuestros jugadores. Claro. Esa es una riqueza y podrías llamarle, Henry, comparto lo mismo, ¿no? Comparto tu idiosincrasia, igual en ese tema. Yo soy igual así, yo estuve hace años en una institución muy prestigiosa y le agradezco bastante que es técnico universitario. Tuve la oportunidad de socializar con varios chicos que están en diferentes equipos, por Católica, MLE, están por Delfín, todo. Entonces, los chicos a lo que socializábamos, a veces yo les decía, a ver, muchachos, hagamos la pichanguita, el reducido, me metía con ellos, vamos a comer, nos íbamos a Loja, del bolsillo de uno invertía, mi esposa decía, oye, tú vas, en vez que te paguen, y decías, no, eso es aparte, eso es el amor, eso es algo extra que todos debemos dar para poder llegar, y eso es lo que, yo la primera vez que escuché, igual tú me dijiste, es que ese extra diferencial que tú diste fue las primeras capacitaciones pagándote tu bolsillo, ¿no? Compartir algo extra, la alimentación a los jugadores, o sea, eso es amor al deporte y eso es, de ejemplo, algo importante de convivir o compartir, porque no solamente en el fútbol o en el profesionalismo, no solo es metodología, no solo es pedagogía, no solamente es técnica, táctica, física, sino también no tiene que formarse, pienso, en el lado humano como persona, y eso, Henry, yo por eso te admiro, te respeto y siempre hablamos contigo en interno, lo grande que va haciendo, y eso se va notando en la sencillez de la persona, se va notando lo que vas haciendo, y los resultados son los que hablan, Henry, porque uno puede, perdón que me exprese así, uno puede vender humo, pero son los resultados tuyos lo que te va dando trabajo. Si yo tengo trabajo todos estos años, año tras año, diferentes, uno va haciendo cosas diferentes, y más quitado, aplicado el lado humano a las personas. Yo sí, en eso siempre voy a decir, no, el lado psicológico, el lado personal va a ser bien importante. Yo, algo que les enseño a los chicos, les hago retos, les digo, les voy a dar $20 de premio. Ahorita es que estoy coordinando unas categorías a los 18 años, les digo, tengo un libro, entonces les voy a regalar tal libro. Entonces piense, hágase rico, cómo ganar amigos, cómo influir sobre las personas. Hay libros que yo les hago, entonces hay muchachitos que no tienen para comer, digo, ¿te leíste ese libro? Ah, sí, me recibí. Entonces dentro de ese tema también viene el aspecto personal de cada persona, lo que estamos formando, todo. Bueno, te comparto algo, ya que este es un diálogo y estamos compartiendo a las personas, igual algo que uno aplica dentro de la pedagogía individual.
hacia las personas, todo. Henry, Ya. algo que te quería preguntar también. El parte ustedes en Liga de Quito, aparte de todas las evaluaciones, todo eso de ahí, ustedes, es importante el biotipo. Al inicio tú iniciaste con una frase del genotipo, ¿cuál era? No, no recuerdo, no, estaba un poco... Sí, el genotipo, la genética del jugador, las características que uno tiene que identificar eso para poder evaluar al jugador hasta cuándo, hasta qué lugar le puedo llegar a ayudar a mejorar su rendimiento deportivo. Eso les decía, si yo tengo un jugador pequeño, que va a ser pequeño, ¿sí? Y ya le veo sus características. Uno tiene que inmiscuirse un poquito también en el tema familiar, averiguar, entrevistar a su padre, a su madre, ver de dónde viene, y desde ahí, porque nosotros primero no tenemos para hacer un examen genético, porque en primer lugar es muy caro, ¿sí? Es muy caro hacer un examen genético, ¿sí? Para identificar todas estas estructuras. Pero a grosso modo uno puede identificar ciertos aspectos, como es la estatura. Y la estatura, por ejemplo, hay puestos específicos donde tienes que priorizar. Uno de ellos es el arquero, otro es el central. Pero mira, dentro de mi experiencia, nosotros le tuvimos a Kevin Minda. Mira, Kevin Minda jugó partidos importantes cuando salió lesionado Hernán Pellerano, contra el Aucas, contra Emelec en la final. Y contra Emelec la final en casa, que en paz descanse nuestro querido Realpe. Él es lateral y el profe le mandó a jugar de central. Y contaba él que, bueno, que a un inicio tenía un poco de temor porque no había jugado, pero la parte cognitiva, la parte emocional, la parte motivacional jugó un valor importante ahí. Entonces vemos que hay puestos sí específicos donde uno tiene que saber identificar las características, como te da la genética, y en estas características está la estatura, ¿sí? La parte de las fibras musculares. Si tú tienes un jugador que predomina las fibras rojas, a ese jugador, por más que usted le quiera, le haga lo que le haga, no va a ser de explosivo, no va a tener esa predominancia del jugador que tiene fibras blancas, no va a ser rápido. Su velocidad máxima nunca va a llegar, como un ejemplo, Anderson Julio, Johan Julio, llevan a una velocidad máxima medida con los GPS de 32 kilómetros por hora. Entonces, un jugador que tiene fibras mixtas o predominancia de fibras rojas va a llegar, su velocidad máxima va a ser 25, 27, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos también, todo lo que yo les mencioné, tiene sus conexiones, ¿sí? Hacia lo que es primera división. Miren, hoy tenemos estas herramientas tecnológicas como los GPS. Los GPS te ayudan a ver el mayor número de aceleraciones y desaceleraciones. Entonces te dice, mira, en la pierna derecha tiene un ejemplo, un 50% de aceleraciones y desaceleraciones, que aceleraciones implica el cuádriceps, desaceleraciones los músculos, los isquiotibiales. Entonces desde ahí uno dice, no, tú tienes que preparar a ese jugador, tienes que mejorarle su capacidad de movimiento, su calidad de movimiento. ¿Para qué? Porque ellos realizan un desgaste importante dentro de un partido, ¿sí? Entonces todo va concatenado. Mira, el videoanálisis es muy importante. Mira, este jugador realiza muchas desaceleraciones. Hay la parte biomecánica. Les había dicho, nosotros tenemos hoy en primera, tenemos un especialista en biomecánica. Y él dice, mira, tiene un ejemplo, 50 desaceleraciones en la derecha y 60 desaceleraciones en la izquierda. Entonces, biomecánicamente, vamos al video. Ah, mira, ve, en estas acciones, él cuando va en el 1 contra 1, cuando va en el 1 contra 1, realiza este movimiento. Hay que corregir eso. Ah, mira,
cuando nos atacan, él hace un freno innecesario, hace unos movimientos que le está provocando un gasto energético. Todo influye. Entonces, nosotros teníamos en el equipo un promedio de recorrido, por ejemplo, de los volantes de contención, de 12 kilómetros por partido. Alfredo Intriago, Edison Vega, ¿sí? Teníamos ese promedio de recorrido. Pero bajó el recorrido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que bajó el recorrido? Porque ya el equipo se volvió más táctico. Los movimientos fueron ya mejor mecanizados. Entonces ya no hubo un gasto energético. Y al no haber un gasto energético, tengo una intensidad en la carrera. Entonces ya no tengo 12 kilómetros de promedio de recorrido en el partido. Solo tengo 10 kilómetros ahora, pero a una gran intensidad. Entonces, todo esto va correlacionando, va llevando a todo. Digamos que esta es la parte básica, el núcleo de donde nace todo, hacia dónde va. De ahí, la estructura, la planificación, el método de planificación, la planificación que te dice la periodización táctica, el método tradicional, el método mixto. Hoy hay otro método también que le llaman un nuevo método salió. Bueno, todos estos métodos son tendencias, ¿sí? Son tendencias que nosotros vamos evaluando cuál se asemeja a nuestra realidad. Hoy en día, miren, antes no teníamos tanta facilidad, no teníamos tanta información en el Internet. Hoy usted pone, necesito trabajar los sistemas energéticos, aláctico, anaeróbico, aláctico, etcétera, etcétera, etcétera. Te sales, sabes, tienes estudios, tenemos un montón de información. Quiero trabajar la fuerza. Bien, hay que tomar el RM a los jugadores. Hay un montón. Quiero mejorar la capacidad del VO2 máximo. Hay infinidad de métodos, de formas para mejorar. El tema es cómo, desde dónde lo llevo, cómo lo voy a llevar. Por eso es que lo mío es acá aspectos que les mencioné, donde más que decirte el cómo, te diga y te deje esa incógnita para que tú digas, a ver, en verdad, quiero mejorar esto, yo haciéndole correr más. Muchas veces escuchamos, pero ya repetimos toda la semana entrenando eso, toda la semana entrenamos eso y vienes el día del partido y la friegas. Son cosas que escuchamos muchas veces en los partidos. Vino mi visitante. Sí, entonces hay muchas cosas, Santiago. Santi, yo quisiera, no sé, en este tema que tú hablaste, el tema de... Perdón. Profe, quiero hacerle una pregunta. Sí, Jaime, mucho gusto. ¿El deportista nace o se hace? Las dos cosas, amigo. Ahí tenemos de ejemplo Messi, tenemos de ejemplo Cristiano Ronaldo. Sí. Las dos cosas. Nace con habilidades y destrezas, sí. Y lo hacemos y perfeccionamos, como decía, identificamos acorde a las situaciones, de acorde al entorno que él se va a formar para llevarlo hacia al máximo del rendimiento deportivo. Saludos, Henry. Felicitaciones por la charla que nos das. Profe Orbe, ¿cómo le va? Mucho gusto. Un gusto. Compañero de la Universidad Central. Muy bien, felicitaciones ahí, tu gran trayectoria en Liga de Quito y algunos equipos. Un poquito ahí quisiera intervenir en lo que mencionaste. ¿Nace o se hace? En realidad son tres. Nace, se hace y nace y se hace. Porque hay deportistas que nacieron, pero no lograron ser nada más. Otros que después hicieron, pero hay otro, muy específico que nace y se hace, y definitivamente es el que progresa. Esto te menciono porque Caviedes lo mencionó así también, algo que te quiero compartir y muchas gracias por la información que nos estás dando. Felicitaciones. Sí,
Chévere, Carlitos Orbe, muchas gracias. Sí, en verdad, hay muchos aspectos y nosotros nos topamos día a día. En lo personal, miren, en Liga yo he tenido excelentes jugadores en formativas, he visto también jugadores que con una exquisitez, Dani Vaca, por mencionarte, uno que yo lo tuve y que ahora está volviendo, con una, que nacieron con esa habilidad, esa destreza, eso que llevan, esa genética, pero lamentablemente el entorno te destroza, el entorno te acaba. Así que eso. Santi, quería ver si es que, no sé si está, profe José Luis Revelo, nos puede compartir un poco. También él tiene mucha experiencia en el tema de divisiones formativas, ha estado en Espoli, manejando un poco lo que es Claro, Henry, esto es bienvenido. Es un panel, la verdad, abierto. Yo de paso también quiero hacer una invitación. Tenemos aquí siempre gente que conozco, estamos en competencia de diferentes categorías. Si algún rato pueden compartir una charla, su experiencia es muy importante, ya que nosotros estamos llevando o ejecutando a la alta competencia, que pues, bueno, podemos llamarle de esa manera, estamos ya en competencia, que ya estamos sacando prospectos para el club de primera, para diferentes cosas. Entonces, abierto, Henry, muy agradecido mejor por la participación del profe que pueda corroborar en algún tema. Profe José Luis, no sé si estamos por acá. Profe Revelo. Bueno, hasta que se conecte. Wilson Vázquez, bueno, todos estos aspectos. A ver. ¿Me escucha? José Revelo, perfecto, Sí, profe. sí, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los compañeros. Felicitando la iniciativa y también felicitarle al profesor Henry Chávez por su esfuerzo, por su dedicación a capacitarse. Soy testigo fiel de cómo una persona sencilla, con mucho cariño, se fue educando, se fue perfeccionando y hoy por hoy está donde está. Mil felicitaciones, Henry. Con usted pudimos compartir muchas experiencias en la etapa formativa, una etapa de definición, donde deben estar al frente personas muy capacitadas, que tengan conocimiento de cómo tratar al niño, al adolescente. Yo pienso que para ser un buen entrenador se necesita la capacidad, la preparación, pero más que eso, se necesita el amor a los niños, al joven, al ser testigo fiel, cómo los jóvenes van desarrollando. Y por eso es un ejemplo de eso, es el profesor Henry, aparte de su capacitación, el amor que le pone a su trabajo. Y yo podría acotar con eso y felicitarle a Henry una vez más por su magnífico apoyo a la juventud. Profe, chévere, muchas gracias. Usted también es un profesional del tema de la educación física, ha estado al frente de selecciones. ¿Cómo usted ve la evaluación? Usted también trabajó en la Liga de Quito, profe. Había el tema de Santiago también que me decía muchas veces cómo escoger los jugadores para poderlos ubicar en las posiciones, cómo educar a esos deportistas hacia el alto rendimiento, ya que en el Borja 3 y en Espoli usted tuvo grandes jugadores como el Checha de la Cruz, Troya, Jonathan Betancourt y algunos jugadores que se están desenvolviendo hoy en el fútbol profesional. Profe. Bueno, algo muy importante cuando uno empieza a seleccionar los jugadores, obviamente uno va por el biotipo del jugador, su estatura, dependiendo el puesto que quiere desarrollar el jugador. Pero
es muy importante, como le decía yo, la capacitación. Muchos años atrás no había tanta información como la hay ahora, tantas técnicas que ayudan, pero yo creo que también se debe tener un poquito también de, ¿cómo le puedo explicar? Esa perspicacia del entrenador, ¿no? A veces un entrenador a veces ve a un chico hasta en la forma de pararse, a veces ven en los ojos esa ilusión que tiene. Entonces son pautas que a uno a veces le ayudan y dicen, no, este chico quiere llegar. Y básicamente, pues, yo me he manejado de esa manera, ¿no? Ok. Chévere, profe, muchas gracias. Santi, ¿algún compañero, profe, que desea aportar, contar alguna anécdota? No sé, cómo estamos igual de tiempo, Santi. El tiempo es el que dispongamos, que la predisposición, ya que, por ejemplo, hablar de fútbol es un tema muy bonito, a la vez complejo también, porque simplemente cada tema derriba un sinnúmero de cualidades, de puntos a tratar, a hablar, pero es bonito lo que es todo el punto de vista. Esta semana ha sido una charla muy importante, el profesor Joanny Mera también, que trabajó, nos compartió parte del aspecto psicológico, emocional y de las personas, de cómo él llegaba en camerino a la gente, todo eso que hoy por hoy también convivimos de cancha. Son, la verdad, el tema formativo abarca, es un tema muy complejo, abarca bastante. Ahora hablan de, justo ese día con Giovanni hablamos un poquito, hablan de la aplicación de la neurociencia y hay muchos temas, Henry. La verdad, estos los profesores que quieren seguir esto hablando, lo que tú dijiste hace algún rato, la cosa es de una charla que te vayas con un poco de dudas, ¿no? Y con tu presentación a ver, porque igual hay temas que a investigar, cómo aplicar lo que es la estimulación de, tú llamaste la heteroceptiva, cómo la aplicas, hay un sinnúmero de cosas que fuiste topando importante dentro de eso, ya que Liga de Quito es una institución muy prestigiosa y es un modelo a seguir. Dentro de eso viene Independiente del Valle. O sea, estamos viendo que Ecuador, por ejemplo, ha tenido instituciones de formación de alto rendimiento, podría llamar, y los resultados están porque son los jugadores que ustedes han sacado para selección nacional en diferentes categorías. Hoy por hoy que ya no es un secreto lo que viene haciendo Liga Nacional, viene haciendo Independiente del Valle. O sea, hay varios equipos que están trabajando como tienen que trabajar con profesionales de alto nivel y han sido los que han corroborado para nuestras selecciones juveniles, y cuál ha ido en estos últimos años, en estos últimos años dando excelentes frutos a nivel internacional, podríamos decir, ya porque ya Ecuador viene ya en todas las categorías haciendo campeonatos. Miren, Brasil mismo le quitó allá al Panamericano con Sisto Bissuete, le quitó a Brasil en su propio estadio, todo. Entonces hay tantas cosas que Ecuador venimos haciendo. Es un tema muy bonito y todos los profesores que se están sumando o se han sumado a la charla de diferentes países es muy bueno. Es un tema muy complejo y comparto lo que dijo el profesor Revelo. Pienso que dejando un tema a un lado, el amor propio hacia la profesión nace. Eso nace y eso te lleva a donde está. Y eso es palpable, es palpable. Será por eso a veces si alguien te llama, ven, trabaja conmigo, vengas para acá y la gente no quiere, a veces ahí te tiene. Estar en una institución estable es porque hay algo bueno. 10 años son 10 años, Henry. Mira, el otro día hablaba con alguien pues, de la estabilidad del técnico que más años pasó fue Van Gaal, 25 años de Manchester. Tiene que haber hecho muchas cosas y él trabajó desde abajo. Si tú ves los libros, todo lo que él hablaba, su idiosincrasia con todo lo que es el colectivo, entonces es auténtico. Él trabajaba desde abajo y dio a nivel del mundo tantos resultados. Y bueno, y si ponemos a hablar de historia del fútbol es de un tema... Sí, sí. Bueno, Santi, yo quería compartirles igual, yo sé que está mucha gente ecuatoriana, mucha gente de otro país. Mira, lo que me han preguntado muchos compañeros, ¿cómo es trabajar con Antonio Valencia? ¿Sí? Él igual estuvo 10 años en una institución grande, alto rendimiento, como a nivel europeo, como el Manchester. Yo les digo, miren, yo creo que hay algo que no solo es en el fútbol, sino en la vida. Es la disciplina, las ganas de trabajar, la humildad. Miren, Antonio Valencia es, o sea, es un ejemplo a seguir dentro del club cuando llega para todos los deportistas, los juveniles, los trabajadores mismos, ¿sí? La actitud.
la forma como realiza, como desde el saludo, como decía, la forma como uno llega, cómo impacte, es muy importante al momento de pararse al frente de un grupo, de un jugador. Así que todas estas situaciones que nosotros hemos hablado hoy, yo creo que uno dice siempre, sale con interrogantes, sale con algunas cosas, quizás a veces teníamos una duda y a veces esa duda nos ayuda a discernirla, a sacar cosas que nos van a ayudar a futuro. Yo les digo, analicen, estudien, si tienen la posibilidad de viajar, háganlo después de que pase esto. Yo sé que es muy difícil, es muy complicado, porque muchas veces nos toca luchar contra adversidades, pero créanme que muchas veces vale la pena, vale la pena. A unos nos tocó hoy vivir este tipo de cosas. Quizás mañana les toque, o quizás me tocaba a los 40, a los 50 años, no sé. Lo único que yo digo que nosotros no podemos quedarnos con las ganas de qué hubiera sido si yo hacía esto. Yo en el 2013 renuncio en Liga de Quito. Renuncio a la Liga de Quito y me voy a Espoli, a la primera, al equipo de primera, a Serie B, con este profe, el chileno Reinero Márquez. Renuncio a Liga de Quito, pero duré un mes y volví. ¿Por qué? Porque ya te vas a la realidad. Espoli, un equipo profesional, primera división. Estábamos en Serie B, acá en la primera A y la primera B. No habían balones. Pedimos balones, pero y son anécdotas y te dicen, pero vea, si con un balón nomás se juega el fútbol. Cosas así, mi hermano, cosas que te enseñan, cosas que te ayudan a vivir, adversidades que nos hacen más fuertes. Les pedíamos un gimnasio, pero vea si acaso tiene que sacar fisicoculturistas. Cosas que son anécdotas que a uno le quedan, a uno le permiten cada vez ir mejorando, a no quedarse en ese mundo, en esa burbuja, sino explotarle. Bueno, mis profes, yo les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes puedan ir analizando, puedan interiorizarlas de mejor forma. Pueden encontrarme en las redes sociales como Henry Chávez, cualquier cosa que ustedes, básicamente muchas veces no es del fútbol. Miren, yo tuve la posibilidad de ir al Pachuca. El gerente deportivo estudió en Inglaterra. El Red to Master me decía. Tienes que ser el mejor, y hay que repetir la mayor cantidad de veces en lo que tú quieras ser especialista, ¿sí? Así que llenémonos, somos el reflejo de con quienes nos comparamos. Si usted se quiere comparar con un arbusto, va a ser un arbusto. Si usted quiere compararse con una rama, va a ser una rama. Si usted quiere compararse con un árbol, va a ser un árbol. Pero depende de usted si quiere ser un árbol. Solo que dé sombra o también que dé frutos. Muchas gracias, amigos. Que para ustedes un fuerte abrazo. Les agradezco el tiempo que se dieron por escucharme. A Santiago por la invitación. Y un abrazo grande a todos los profes que pude trabajar con ellos. Y con esto me despido, Santiago. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Gracias, Henry. La verdad, gracias, muy enriquecedor para todos los temas. Gracias a todos los profesores. Una pregunta. Estaremos aquí. Sí, bueno, adelante. Profe Santi, una pregunta. ¿El archivo que va a enviar el profe Henry va a ser compartida en el grupo de WhatsApp que estamos? Yo las comparto en el grupo. Por ende, Henry también está en el grupo. Le comento a todos los profesores que quieren algún libro. No sé si han percatado que nos preguntan de fisiología, de biomecánica, nutrición, cualquier cosa. Les comento que uno maneja todos esos temas y se les puede compartir, ya que dentro de tu universidad vas topando ciertas carreras y aplicas en este profesionamiento. Igual con gusto, profesores, los que están en el grupo, que desean cualquier tipo de información al profesor Chávez, hacer una pregunta específica, con gusto estamos para resolver las inquietudes o poder ayudarles. Y esta conferencia va a ser compartida, ténganlo por seguro, ya que es lo que está haciendo el compañero, nuestro gran amigo Henry. Hoy, ahí, otra de ahí, ok, listo. Ya. Santi, muchas gracias, un abrazo a todos.
Bendiciones a sus familias, que pasen bien. De igual manera, gracias. Estamos- Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok. Chao, Henry. Abrazos a la distancia. Hasta luego, profe.